La devoción al Inmaculado Corazón de María. La devoción al Santo Inmaculado Corazón de María proviene desde lo narrado en el Santo Evangelio de San Lucas, en los primeros 2 capítulos, donde siempre hace hincapié que todas estas cosas la Santísima Virgen María le guardaba en su Santo Corazón, convirtiéndose en una fuente de gracias y bendiciones y haciendo parte de ese plan de salvación de Dios para con nosotros por medio de su Santo Hijo, entrando como corredentora en todo ese obrar que María hizo desde su corazón. Con el pasar de los años, la Santa Iglesia primitiva le fue dando forma a esta devoción y en la Edad Media tuvo grandes destellos y defensores en la esencia de lo que es inmaculado, reitero, inmaculado Corazón de María. Esta devoción en espíritu vivo se mantenía y propagaba entre esas diminutas comunidades de verdaderos cristianos que tenía la Santa Iglesia y que hacían parte de los feudos de la Edad Media. Y de dichas mismas comunidades surgieron quienes empezaron a darle forma, que son santos la mayoría, como San Bernardo, San Buenaventura, San Bonifacio, Santa Matilde, Santa Gertrudis, Santa Brígida, San Lorenzo Justiniano, San Bernardino de Siena y muchos otros le empezaron a dar una forma a lo que realmente es, lo que constituye ese Inmaculado Corazón de María. Ya en el siglo XV se hizo más fuerte la devoción y años más luego, ya en el siglo XVI, con precisión, en el año 1633, en Borgoña, Francia, el santo sacerdote San Juan Eudes, por su desmedido amor por la Santísima Virgen María, inició con todas las herramientas plasmadas con buena retórica a plasmar en sí qué es la devoción al Inmaculado Corazón de María. Y esta devoción se empezó a extender ya por todos los rincones del mundo. Todos los estudios de San Juan Eudes llevaron a que el 30 de octubre de 1942, muy reciente, ya el Papa Pío XII proclamara dicha devoción para todos los cristianos del Inmaculado Corazón de María, y el 8 de diciembre del mismo año, en que se daba la celebración del 25º aniversario de las apariciones de María de Fátima, y por petición que estaba teniendo en sus revelaciones la Beata Alexandrina de Balázar, o como popularmente se le llama, Beata Alexandrina María de Costa, y por pedido de nuestro Señor, fue que llevó a que el Papa Pío XII le proclamase y consagrase al universo entero al Inmaculado Corazón de María. Para los que de pronto van a tener algo de curiosidad de quién es la Beata Alexandrina, es una dama que desde su niñez tuvo una historia muy dura, como casi todos los santos, pobre, humilde, y a eso de los 14 años, para evitar ser violada y quebrantada en su virginidad, que ya se la había ofrecido a Dios, y huyendo de quienes pretendían violentarle, saltó de una ventana muy alta y pues obviamente cayó por un desfiladero y como resultado se fracturó la columna. Dicha beata, con el pasar de los días, se fue deteriorando más su salud, quedando finalmente postrada en una cama. Y desde esa cama empezó a ofrecerlo en el santo sacrificio en unidad con Cristo para remediar todas las ofensas a nuestro Señor
y pues obviamente ofreciéndose como víctima, y es allí donde tiene todas estas visiones, revelaciones, y donde el mismo Jesucristo, nuestro Señor, es quien le desglosa todo lo que en sí guarda y contiene el Inmaculado Corazón de María, y le envía el mensaje al Papa para que consagre al mundo a todas las gracias santas que contiene el Inmaculado Corazón de María. Él, como hijo conocedor de la gran santidad de su madre y de todas las bendiciones que nos acarrea, nos manda decir, le mandó en su tiempo decir al Papa de dicho tiempo, a la comunidad de dicho tiempo y a nosotros en la actualidad, y más aún para nosotros que nos estamos acercando al gran tiempo de la purificación, y puesto que ya estamos rodeados de grandes tinieblas, que será otro tema de reflexión que abordaremos más luego en el tema del tiempo de purificación, de los 3 días de oscuridad, de la gran limpieza que llevará a cabo el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, para cerrar con broche de oro con el gran triunfo del Inmaculado Corazón de María. Así pues, esta santa, esta beata, también cooperó para que ya la misma Iglesia, por medio del Papa del momento, Pío XII, proclamara la devoción para todos los cristianos. Ahora bien, ¿pero qué es el Inmaculado Corazón de María? ¿Qué es? La misma palabra inmaculado nos desglosa que es la fuente de todas las gracias, fuente de grandeza, de excelencia, por su máxima pureza, su máximo amor, su máxima fidelidad. Recordemos que María Santísima fue predestinada. María Santísima no tenía la mancha del pecado original. Dios escogió una madre, pero una madre santa, santísima, sin mancha de pecado. ¿El por qué? Porque es que de allí, de su santo vientre, iba a surgir, para el plan de salvación de todos los hombres, el Hijo amado del Padre, Jesucristo. Y por tanto requería un vientre santo, muy pulcro, lo máximo de lo máximo. De esta manera, pues el Inmaculado Corazón de María ya viene predestinado. Es la fuente de las gracias, de bendiciones, de intercesión que ha habido, que hay y que habrá. De esta manera, el modelo que nos plasma nuestro Señor Jesucristo para alcanzar vida, alcanzar salvación, pues obviamente es por medio de la herramienta maternal. Nos dejó a su madre como madre. Y es aquí donde tenemos algo grandioso. Ya en otra reflexión lo manejaba, de la diferencia entre la madre carnal y la madre espiritual. Nuestras mamás carnales cumplen la tarea en ese rol dentro del don, dentro de la vocación auxiliar del matrimonio y por tanto dentro del don de la fecundidad, de la procreación, donde nos unificamos con Dios Creador y procreamos como pareja dentro del matrimonio, pero se da la carne. Esa chispa de luz que científicamente se ha verificado, cuando se une el esperma con el óvulo, esa vida implantada la da es Dios. Dios la crea, no el papá ni la mamá, es Dios. El papá y la mamá ponen una carne, un vehículo, un instrumento donde ese alma debe ser formada, donde es tarea de los padres formarle dentro del camino que Dios ha establecido para alcanzar la salvación y
y estar contado y ser uno de los elegidos para poder estar con Él eternamente en el paraíso. Pero una vez llegada la muerte, ese amor de madre carnal finaliza. Mientras que el amor de María, nuestra madre espiritual, que es lo que importa porque es lo que va a quedar para la eternidad, es un amor que ha estado, que se nos predestinó en el pasado, está en el presente y estará en el futuro. Y si nos adherimos, nos consagramos al Inmaculado Corazón de María, nos cobijamos con Él y nos mantenemos en Él, en el momento de la muerte, como lo dice el Ave María, en la hora de la muerte, estará pendiente para no dejar que sus hijos predilectos se pierdan. Es tanto el amor que Dios nos tiene, que Dios Padre, todo esto es un misterio, pero un misterio que puede más o menos ser entendido por nosotros desde la base del amor. Digo más o menos porque nuestra imperfección humana no nos permite llegar a lo que realmente es en sí el Inmaculado Corazón de María. El plan de salvación dentro del amor. Dios Padre, Dios Creador, con tal de que no se pierda la criatura que creó solo para amar y por la cual, ya en otra reflexión lo decía, los mismos ángeles se rebelan. Pero ¿cómo, mi Señor? Usted siendo tan santo, tan perfecto, vas a crear al hombre solo para amar, rebajarse como Dios. He ahí el gran pecado de los ángeles. Pero Dios en su máximo amor, porque Dios es amor, es el amor en plenitud. Quien ama es porque tiene a Dios. Quien no ama no tiene nada de Dios. Y nos da a su amado Hijo, por medio del trabajo de su Santo Espíritu. 3 personas distintas, pero un solo Dios. Y ese amor de salvación nos llega y aún más se nos deja por medio de su Santo Hijo en su madre, cuando le dice al apóstol en la cruz: Hijo, he ahí a tu madre. Y se convierte en Reina Universal, Madre de todo lo creado. Se vuelve nuestra mamá. Y es nuestra mamá. Y como mamá, pues nos aguarda que todos nos salvemos. Como sus hijos predilectos, sus hijos amados, que nadie se pierda. Y está con nosotros en nuestros momentos de dolor. Y busca y hace todo lo posible intercediendo por nosotros ante su Hijo amado, ante el Padre Eterno, ante el Santo Espíritu, para que alcancemos perdón, alcancemos salvación, y por eso nos pone enfrente, solo para que le tomemos a su Inmaculado Corazón, su Santo Corazón, inmaculado, puro, santo, perfecto, lleno de solo amor. Esta devoción del Santo Inmaculado Corazón de María es el mejor instrumento que tenemos para estos tiempos de oscuridad. En el Génesis ya se tenía predestinada a María Virgen, María Santísima, para ser quien le pisa la cabeza a Satanás. Humillante, terrible para Satanás. Ni siquiera requiere de ningún actuar de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo para aplastarle la cabeza. Es y será la Santísima Virgen María quien lo hará, y por eso, por más que crea la bestia en estos tiempos de purificación, más los otros 2 enemigos del mundo, el demonio y la carne, que están triunfando, ya saben que su derrota se viene. Y como se viene, se cumple lo escrito en el Apocalipsis. La bestia irá detrás de dicha mujer y de sus hijos. Los demás no hay necesidad. Ellos por sí solos se pierden. Pero se viene con todas para quienes deseamos seguirle, y por eso la Santísima Virgen María se nos pone a disposición. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice: he ahí tienen a su mamá.
por medio de ella yo les escucho, porque es tanto lo que me ofende en su comportamiento de ustedes hacia mí, y ni hablar hacia el Padre y el Santo Espíritu. Pero por medio de mi madre tendré paciencia, por medio de mi madre les escucharé. De allí donde vemos ese ejemplo, que en lo carnal, cuando un niño desea algo y recorre a la mamá, más factible es que termina accediendo, recibiendo lo que ha pedido, porque dicha madre va a interceder ante el Padre. Mientras que cuando el hijo va directamente, y posiblemente si el padre está algo enfadado por su mal comportamiento, será un no. Entonces entendamos esas gracias del Inmaculado Corazón de María. Aunque el concepto de Jesús se realizó por obra del Santo Espíritu, recordemos que se dio paso a paso, como se da en todo lo corpóreo, de una mujer, de un padre, de un hijo, lo de Jesucristo en la gestación del vientre de la Virgen María. Obviamente que ella concibió por obra del Espíritu Santo. Eso no cabe duda, es tema aparte, no lo abordaremos hoy, pero para todos no es un secreto, es un dogma que ella quedó concebida por obra del Santo Espíritu de Dios. Pero todo el proceso de gestación y el parto como tal se realizó como se realiza en todo lo corpóreo para nosotros los seres humanos. El admirable regalo que Dios nos hace a nosotros, desde la sencillez para cerrar con broche de oro, con lo inimaginable a la ciencia, al razonar humano, inclusive y para los ángeles. Estos son solo regalos de Dios para con nosotros. Entonces, volviendo al tema, María acompañó a nuestro Santo Señor, nuestro Mesías, en todo, en su formación, en su crecimiento, en su desarrollo, en el seguimiento de los parámetros de la ley de Dios. Le enseñó a comer, le enseñó a hablar, le enseñó a rezar, le enseñó a leer, le enseñó a comportarse en sociedad. Y así como lo ve la Iglesia Oriental, María es entonces la Theotokos. ¿Por qué? Porque engendró y dio a luz al Hijo de Dios, porque le acompañó en todo su crecimiento humano, no en lo divino. En lo divino ya estaba allí, pero en lo humano le acompañó. Entonces, Jesús como Dios, pues lo era todo, pero en su esencia de hombre necesitaba de quien le educase. Y es de allí que la Santísima Virgen María le da su sangre, le da su carne. Entonces aquí ya podemos ir entendiendo la grandeza del Inmaculado Corazón de María, ese corazón que palpitaba de alegría al saber que el Mesías está en su vientre, esa sangre que llevaba en que la condición humana de Jesús palpitase su corazón por nosotros, pues era sangre y carne de la Santísima Virgen María. Qué gran misterio, ¿no? Qué gran misterio. Y de allí entonces entendemos por qué ahora se nos viene a las anchas a brindarse ese Santo Inmaculado Corazón de María para que alcancemos la salvación, para que alcancemos protección. Y más para estos tiempos en donde se ha liberado innumerables millones de demonios para ir preparando el cierre, la purificación de lo que está escrito, de todo cuanto se ha creado, y para la segunda venida de nuestro Señor. No desde un pesebre humildemente, sino de manera gloriosa, a cumplir lo que se dijo en los relatos bíblicos: levantad la cabeza,
ustedes mis hijos, los que me han seguido, desde el pueblo judío o pagano, pero que se adentraron en mí, en el nuevo pueblo de Dios, pueblo universal, y que se han mantenido y han tenido a mi Hijo, Jesucristo, como la verdad, el camino y la vida y el único que da salvación. Levantad la cabeza porque llega su liberación. Y para este plan de liberación, de gran triunfo, quien desempeña el papel más grande porque le va a pisar a la cabeza al que ha armado todo el desorden, será la Santísima Virgen María. Y este obrar de la Santísima Virgen María pues emana de su Inmaculado Corazón. Y hay la grandeza de esta devoción del Inmaculado Corazón de María, y es el Inmaculado Corazón de María quien va a desempeñar un papel fundamental en todo este cierre del plan de salvación, y será quien triunfará. Por más que para nosotros humanamente veamos casi imposible, todo perdido, será quien triunfará y le hará la gloria a la Santa Iglesia y a los hijos verdaderos de Dios que tiene previsto para completar el tiempo subsiguiente a la purificación, para luego el cierre total y definitivo de seguir en la eternidad, en la dicha eterna de lo que se considera el reinado y el reino de Dios. La Santísima Virgen María siempre, desde que inició el plan de salvación, desde que nació, desde que se formó, desde que concibió, siempre ha estado pendiente, si lo analizamos, de nosotros los hombres. Podemos ver cómo ella se relacionaba en lo poco que nos narran los santos evangelios, el Nuevo Testamento, y por visiones de muchos santos vemos ese actuar de María por cada uno de nosotros. Inclusive el día en que nuestro Señor Jesucristo fue entregado, crucificado y matado. ¿A qué voy con esto? María Valtorta narra en sus visiones que Judas una vez sintió el desgarrarse internamente, atormentado por demonios, que había cometido el gran error de toda la historia que no había cometido ningún ser humano, de entregar al mismo Dios, a su misma criatura humana, para ser crucificado, y que fue y devolvió las monedas en son de arrepentimiento, y nadie le prestó atención. En su desespero por las influencias diabólicas, tomó el camino en dirección a la casa del apóstol Juan. Cuando estaba a metros de llegar, la Santísima Virgen María le vio y le dijo: Judas, ven. Dice María Valtorta que Judas quedó en shock, no entendía, y al ver a la Madre de nuestro Señor, viéndole a él como madre que era, ya se había convertido en la madre del género humano por proclamación del Santo Hijo, le veía con ojos de madre, con corazón del Inmaculado Corazón, como la mamá de él, le llamó, tanto que no aguantó su desespero, que se dio media vuelta y se fue por un desvío, el cual más luego encontró a un burro muerto, descomponiéndose, siendo el alimento de los gusanos, le quitó el lazo y obviamente ya todos sabemos que terminó ahorcándose en su desesperación. Pero si él hubiese avanzado, no se hubiese acobardado, no se hubiese desesperado y hubiese llegado, María lo hubiese recibido como la madre de amor. Inclusive podríamos hablar de un perdón. Pero se cegó. ¿Por qué? Porque la oscuridad no convive con la luz. O es luz o es oscuridad. Encender la luz, la oscuridad desaparece. Apagar la luz, la oscuridad llega. Son cosas contrapuestas.
Pero entonces a lo que queremos llegar en este análisis es ese Inmaculado Corazón de María tan grande, dispuesto a darle la mano a cada ser humano que esté dispuesto a aceptarle y llevarle a su Santo Hijo, para que de esta manera pueda alcanzar la santa gloria, es decir, alcanzar la salvación y la dicha eterna. En cada época histórica ha predominado alguna devoción. Pero si analizamos de fondo, la devoción al Inmaculado Corazón de María ha venido orquestándose desde el Génesis, y ya luego, en otra reflexión que hablaremos en sí solo de María, captaremos el porqué el Inmaculado Corazón de María ya viene de mucho más atrás. Y pues obviamente, como lo dije, en la Edad Media tuvo su mayor resaltación, su mayor reconocimiento. Y aquí aprovecho para decir, para la ciencia, para el mundo ateo, para el mundo sin Dios, para el mundo laical, supuestamente el tiempo más oscuro de la historia es la Edad Media. Pero no, pues obviamente los caídos, el mundo y la carne tienen que atacar, tienen que desmeritar, tienen que ultrajar, tienen que desmeritar lo que para ellos no es conveniente. Es decir, la Edad Media como tal, si le analizamos, es la que más santos le ha dado a la Santa Iglesia, la que más santos han surgido. Es un tiempo de afloración de santidad increíble. Algunos dicen, no, pero es que en la iglesia primitiva, sí, es verdad, santos mártires y a montones, pero en la Edad Media, a convicción, sin contar el martirio, fueron muchísimos los santos que nos dio la Santa Madre Iglesia, que es atacada por estos sectores que he mencionado y más hoy en día, por este grupito, esta secta que ya sabemos cómo va a terminar de mal. La masonería busca desacreditar y por eso hace un resaltar del tiempo, de las luces, del renacimiento, de la ilustración, etcétera, etcétera. Pero trata de empuercar lo que fue la Edad Media. Edad Santa, ¿por qué? Porque todo era teocéntrico, es decir, el pueblo caminaba según las luces de lo que presentaba Dios. Pero pues para ello se busca siempre desprestigiar. Pero en esta época fue donde más tomó forma la devoción del Inmaculado Corazón de María. Muchas de las comunidades religiosas le empezaron a tomar como su máxima en devoción. Y de allí, ya más luego, como lo expliqué hace unos minutos, San Juan Eudes, ya en sus estudios, plasma más de lo que en sí es el Inmaculado Corazón de María. El Inmaculado Corazón de María entonces expresa el corazón físico que latía en el pecho de nuestra Santa Madre, la Santísima Virgen María, que entregó la sangre más pura para formar la humanidad de Cristo y en el que resonaron todos los dolores y alegrías sufridos a su lado. Y el corazón espiritual, símbolo del amor más santo y tierno, más generoso y eficaz, que la hicieron corredentora, dogma que debe ser proclamado en estos tiempos. Sabemos que la masonería y otras fuerzas influenciadas por el mismo Satán van a buscar y están buscando que eso no se acepte, porque se sabe que el día que lo acepte y lo proclame la Iglesia, inicia a ser machacada la cabeza de la gran serpiente de condenación que será derrotada para siempre. Entonces, María con su Inmaculado Corazón es el cúmulo de todas las virtudes que adornan a la única Madre, que es
ha sido y será y se mantendrá en la eternidad para todos nosotros. El Inmaculado Corazón de María entonces es la raíz de la santidad de nuestra Madre. Y en resumen, pues es la fuente de todas las gracias, de la grandeza, porque todos los misterios se resumen en una sola cosa, en lo que ya tocamos, que es en el amor. Y Dios, que creó al mundo para el hombre, se reservó en él un jardín donde fuera amado, comprendido, mimado, como el huerto cerrado del Cantar de los Cantares, y es su obra primorosa y singular, y es el Inmaculado Corazón de María. Por eso, ese remediar, ese consuelo, esa sanación, si le podemos tocar así, de todos los ultrajes que se le causan a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y más en su gran plan de salvación, de la pasión de nuestro Señor, el consuelo se halla en el Inmaculado Corazón de María. Por eso tiene todas las fuentes de las gracias para nosotros como criaturas humanas que aguardamos a ser parte de ese pueblo que llegará a la gloria, a la salvación eterna. De esta manera, pues analizado qué es el Inmaculado Corazón de María, todas las fuentes, todas las gracias que se ciernen para nosotros como iglesia, para nosotros como individuo, está ahí, se cierra ahí. Y quien le quiera llegar, las puertas están abiertas. Y por eso nuestro Señor, y en las apariciones de nuestra Madre Santa, siempre nos pide consagraos al Inmaculado Corazón de María, porque es el que va a jugar el papel fundamental en este cierre de la historia de salvación, y es quien va a triunfar. Por medio de ella se le aplastará la cabeza a Satán, al pecado, a la maldad, a la concupiscencia. Es ella la que será la gran victoria. Entonces entendamos que es el Inmaculado Corazón de María, que si pecamos, por medio de ella podemos alcanzar fácilmente el perdón de nuestro Señor. Como toda madre, no quiere que sus hijos sufran. Y veamos que en el mundo, si en los humanos se da, que puede ser el hijo más malo, pero su madre lo ama, lo quiere, no le da la espalda. Pero esto es finito. Una vez llega la muerte, para la madre, para los hijos, eso finaliza. Pero en María es una eternidad. Por eso ella llora y llora sangre por cada alma que se pierde, por cada hijo que está acá y se halla despilfarrando el amor de Dios y dándole la espalda. Entonces el Inmaculado Corazón de María es nuestra puerta para alcanzar ese objetivo de la felicidad, de la salvación, de la santa eternidad, de la vida eterna. San Francisco de Asís, que justamente es uno de los santos de la Edad Media, tuvo una visión en la cual veía que sus frailes tomaban dos puentes. Había un puente cortito. Esto es una de las visiones de San Francisco de Asís. Tomaba el puente más cortito, que era de color rojo, para llegar a la salvación, pasar al otro lado donde estaba la vida, pero casi todos los monjes se caían. Uno que otro lograba pasar. Y había otro puente más largo, sin de color blanco, pero veía que ninguno de los frailes se caía y todos pasaban. Ya explicado a los frailes, la respuesta de San Francisco fue: para llegar a la salvación, el mejor puente es María. Con María no hay perdición. Con María tenemos asegurada la salvación. Todo es aceptarla y caminar con ella en los preceptos de Dios, según como lo expone ella, caminar de esa manera, rogando su protección y haciendo lo que ella dice que tenemos que hacer para alcanzar. Mientras que la persona que dice no sigo a María, no tengo en cuenta la Santísima María, yo solo con Jesús, exacto, lo puede hacer, pero qué difícil
le va a tener, porque tiene que identificarse con lo mismo que hizo nuestro Señor dentro de su condición humana. Y hay que ver si se puede aguantar, resistir a todas las tentaciones, resistir el peso de todo el pecado. Y qué difícil va a ser con María, con nuestra mamá, nuestra verdadera mamá. Para los cristianos, nuestra mamá eterna, es todo factible. Entonces no desaprovechemos esta gracia y en el rinconcito de cada habitación, de cada casa, tengamos al Inmaculado Corazón de María. En cada oración tengámoslo en cuenta. En la mitad del Santo Rosario invoquemos el Inmaculado Corazón de María. Consagrémonos al Inmaculado Corazón de María. Consagremos a nuestros bebés al Inmaculado Corazón de María. Consagremos nuestros sacramentos al Inmaculado Corazón de María. Consagremos nuestras almas, nuestros quehaceres diarios. Y verá que estaremos en el lugar indicado. Y María Santísima, que en este momento nos escucha, en su máximo amor, plenitud donde Dios encuentra consuelo, nos adentrará y con ella lograremos alcanzar la paz, la tranquilidad, la alegría eterna. Dios les bendiga. Buen día.